Como primer punto tenemos la ley de Boyle. Prácticamente él hacía referencia en que había una contradicción, una cosa inversa entre dos propiedades físicas. Esto sucedía en los gases ideales. ¿Cuál era esta diferencia que se cometía en los gases o que sucedía en los gases? Por un lado, con un volumen y una temperatura constantes, un gas iba a experimentar algo inverso si se le sometía a la presión. Es decir, si se le aumentaba la presión, como vemos aquí que va disminuyendo cada vez más, las moléculas o compuestos que formaban ese gas ideal iban a comprimirse, es decir, iba a ser inverso al volumen, iba a reducir su tamaño. Por otro lado, si se le disminuía la presión, las partículas, las moléculas, el gas iba a intentar abarcar el espacio disponible, de tal forma que su volumen iba en aumento. Así que a más presión, con un volumen y una temperatura constante, lo que iba a suceder es una disminución del volumen. Por otro lado, al retirar esa presión, iba a haber un aumento en su volumen. Y eso en sí es lo que nos dice o analizó, en este caso, Boyle. Ley de Charles. Esta ley mencionaba que si se mantiene una presión constante, como vemos en esta imagen, la presión se ha mantenido constante, si bien no hay ningún tipo de cambio, y a una presión constante, si se le aumenta la temperatura, si se le aplica calor a un gas, el volumen de este va a aumentar. ¿Sí? Como vemos, se aplica temperatura, la temperatura va subiendo y también vemos que se mueve aquí el volumen del gas. Entonces, si se mantiene una presión constante y se aplica temperatura, el volumen del gas va en aumento. Así como vemos también aquí, en esta gráfica, vemos que van directamente proporcionales el aumento de temperatura al aumento de volumen, siempre y cuando se mantenga una presión constante. Entonces, si vemos, tenemos una presión constante que no se mueve para nada. Si se aplica una temperatura, se van a excitar las partículas, van a empezar a moverse y eso va a provocar un aumento de volumen. Así que es directamente proporcional el aumento de temperatura con el aumento del volumen, siempre y cuando se mantenga una presión constante. Y eso en sí es de lo que trata la ley de Charles. Ley de Lusac. Si observamos las leyes anteriores, revisaríamos que hay algo en común en ellas. Si vemos, en ambas, el desplazamiento de la compresión o de la placa que está a cargo de mantener o aumentar el volumen que va a ocupar tiene movilidad. Es decir, que el volumen se puede esparcir a través de el recipiente. También, por ejemplo, con Charles observamos que hay un aumento o un movimiento del contenedor. Es decir, conforme aumenta el volumen del gas, también se desplaza el contenedor, el volumen del contenedor, o quien lo contiene permite ese desplazamiento del gas. Pero ¿qué pasará si esta placa que vemos en movimiento no se mueve, sino que no permite que se desplace ese gas que está siendo excitado por la aplicación de temperatura? Bueno, esta misma pregunta se hizo Lusac y llegó a la conclusión de que si no se modifica el recipiente que contiene el gas,
si se aplica una temperatura 2, la presión va a ser modificada, porque el gas buscará aumentar su volumen por el aumento de la temperatura, pero al no haber un desplazamiento que permita esparcir las partículas o moléculas o compuestos que conforman este gas, va a chocar contra las paredes del volumen que lo contiene, y al no haber una modificación en los tamaños, entonces aquí existirá un aumento en la presión. Por otro lado, cuando este recipiente no se le había aplicado una temperatura, pues las partículas se esparcían a través de un volumen y quizás la presión incluso estaba en cero, porque ni siquiera estaba excitado, se movía libremente a través del volumen que contenía su recipiente. Pero al aplicar una temperatura, lo que va a provocar es que se quieran desplazar, pero al no poder haber una modificación en su volumen, al no poder modificarse su volumen, lo que se va a modificar va a ser su presión. Claro está que lo que tiene que modificarse sería también su temperatura. Este gas tendrá una temperatura distinta a la que vemos en la parte 2. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura va a excitar las partículas del gas, y si no hay un movimiento, un desplazamiento del recipiente que lo contiene de tal forma que permita el desplazamiento de las partículas, lo que sucederá es un aumento de temperatura. Entonces, eso es en sí lo que plantea Lusak. Finalmente llegamos a la deducción de que la aportación que hizo Lusak, Boyle y Charles, en cuanto a sus relaciones que observaron, por un lado Boyle nos decía que la presión aplicada en la temperatura o presión aplicada, perdón, la presión aplicada en un volumen, lo que provocaría sería una modificación en su volumen. Obviamente al aumentar la temperatura tendríamos una presión 2 y un volumen 2, que es lo que aportaba Boyle. Y esa presión 2 y volumen 2, lo que pasaría pues es que iba a haber una disminución. A mayor presión iba a disminuir el volumen. Entonces él veía esta relación entre el aumento de la aplicación de presión y cómo este iba a provocar una disminución de volumen. Por otro lado también tenemos a Charles, el cual nos decía que si aplicamos una temperatura, el volumen se va a modificar. Y si se mantiene una presión constante, la presión no se va a modificar como tal. Si la presión se mantiene constante, es decir, si se logra esparcir el volumen sin necesidad de haber un estorbo en cuanto a las dimensiones por donde se puede desplazar, pues entonces iba a haber una proporción entre aplicar temperatura y esa temperatura iba a aumentar el volumen. Entonces él observó la relación entre aplicar temperatura y el volumen obtenido. Y finalmente Lusak dijo, bueno, ¿y qué pasa si no permitimos que se desplace ese volumen, sino que se mantiene a una franja que no permite esparcirse más esas partículas? Él observó entonces que hay una relación entre la presión y la temperatura, en la que si se aplica una temperatura y no se permite el desplazamiento, va a haber una presión 2, es decir, va a modificarse la presión. La combinación de todo lo aportado por ellos llegó a esta ecuación de los gases, que es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Las aportaciones de los tres llegaron para conformar la fórmula que hasta estos momentos sigue siendo la ecuación de los gases ideales.